Una de las cuestiones que les recomiendo que hagan cuando hagan el repaso del sistema digestivo es que en un primer momento yo intente, ¿sí? Traten de escribir ustedes qué idea tienen del sistema digestivo primero. ¿Cuáles son los componentes que ustedes se acuerdan que tiene el sistema digestivo? ¿Cómo creen que pasa esa comida por el sistema digestivo? ¿Qué tipo de procesos piensan que ocurre? Eso en primer momento. Hagan el recorrido de lo que piensan que pasa con la comida. Anoten qué tipo de órganos piensan que forman el sistema digestivo. Y recién ahí, a partir de tomar conciencia de lo que ustedes saben, ¿sí? Arranquen con la lectura, ¿sí? Y arranquen a mirar los videos, ¿sí? Eso se los recomiendo porque es muy distinto cuando uno toma conciencia de lo que sabe que cuando no, ¿sí? Vos ya vas con otra dinámica al texto, al video, vas a buscar en qué me equivoqué, en qué cuestiones me parece, mira, al final no era así, ¿sí? Em, Hay muchas cuestiones que también hay errores muy comunes, como por ejemplo, pensar que las glándulas anexas, ¿sí? Forman parte del tubo digestivo y que la comida atraviesa esas glándulas y en realidad no. Eso es algo muy común. Ni las glándulas salivales, ni el hígado, ni el páncreas, ¿sí? Participan en el pasaje de la comida, ¿sí? Eso solamente es de tubo digestivo, que o sea, la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso, ¿sí? Y bueno, y el ano. Pero estos órganos, ¿sí? Van a formar el tubo digestivo. Después están las glándulas anexas, que son las glándulas salivales, el hígado y el páncreas, que justamente participan en la digestión, pero de una manera accesoria, ¿sí? Aportando algún jugo digestivo, alguna sustancia que permite la digestión, pero no en el pasaje de los alimentos. Eso es súper importante. Y algo que tienen que tener en claro es que la digestión en sí, ¿sí? Es la rotura química y física de los polímeros, ¿sí? Que nosotros incorporamos, ¿sí? Ya sean proteínas, hidratos de carbono, ¿sí? Y bueno, esa degradación va a ser, bueno, a nivel químico también, que va a permitirse la liberación de los monómeros que después van a ser absorbidos en el intestino delgado para pasar a la sangre y ser repartidos por el cuerpo. Esos son conceptos clave que tienen que quedar sí o sí del sistema digestivo. Eh, Al igual que con el sistema respiratorio, que el intercambio gaseoso, ¿sí? Eh, Esas son ideas súper claves, ¿sí? Bien, en el sistema circulatorio también el circuito mayor y menor, eso va de cabeza en el examen. Bien. Bien, quería felicitarlos porque fueron el único grupo que no hubo ni una copia. Eso me enorgullece. Estuvieron re bien. Bien. Bueno, no sé si se acuerdan de este parcial, capaz que hay algunos que no lo hicieron, entonces no lo vieron, ¿sí? Siempre hay una situación problemática en los exámenes, ¿sí? Que se asocian, ¿sí? A algunos de los temas que vimos para ser desarrollados. En este momento, sí, en este examen, sí, se trabajó sobre el concepto de SIBO, ¿sí? Que es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. ¿Sí? Bueno, no hay una correlación porque la sigla está en inglés y bueno, el idioma es el castellano el que dominamos. Acá Sol puso que su 4 era legítimo. Sí, sí, totalmente. Totalmente legítimo. Cintia, no vi que habías puesto eso. Cintia Benítez puso, yo no tengo en claro sobre las células especializadas.
Después sobre los sistemas de circuito menor y mayor, profe. Ok. ¿Las células especializadas en dónde? Porque las células especializadas están en todos lados. O sea, una vez que somos adultos, por ejemplo, las neuronas son una célula especializada, las células musculares son una célula especializada. No sé a qué hace referencia. ¿Está Cintia? A ver. Sí. ¿Querés preguntar sobre eso? Si no, después me, me consultas. Voy a seguir con el examen. ¿Eh? Bien. Bueno, se dice. Como vimos en la materia, el órgano del sistema digestivo con mayor colonización bacteriana es el intestino grueso. En el intestino delgado, en cambio, la cantidad de bacterias habitualmente es mucho menor. El sobrecrecimiento bacteriano nocivo se caracteriza por una elevada cantidad y diversidad de bacterias en el intestino delgado respecto de lo normal, es decir, el intestino delgado de una persona con SIBO alberga más cantidad y más especies de bacterias que el de una persona sin SIBO. Esto puede ocasionar una serie de problemas que iremos analizando a lo largo de la evaluación. La figura 1 muestra esquemas de dos especies bacterianas que pueden encontrarse con mayor frecuencia en casos de SIBO. ¿Sí? Las dos son procariotas. ¿Sí? En este caso, ¿sí? Lo que tenían que hacer referencia era el ciclo, ¿sí? Que pasaba en células procariotas. Esto era importante. Muchos de ustedes cometieron el error de hablar del ciclo, ¿sí? Eucariota, en donde hay una interfase y una mitosis. ¿Sí? El ciclo de las procariotas es diferente, tenemos una fisión binaria, ¿sí? Y bueno, hay un crecimiento, ¿sí? Del citoplasma, de la membrana plasmática, de la pared celular, hay una duplicación del material genético, pero no es una interfase, ¿sí? Es una fisión binaria después, de dar todo el proceso para realizarse la fisión binaria. Entonces tenemos una célula en estado normal, ¿sí? En estado de división. Entonces dice, se puede afirmar que cada bacteria se encuentra en diferentes etapas de su ciclo de vida. ¿En qué fase del ciclo de vida procariota se encuentra cada una de ellas? Bueno, una está o recién salida a una división o en estado estacionario, y otra, bueno, está realizando la fisión binaria, ya hay una duplicación del material genético y se está empezando a producir la línea de división. Entonces, eh, acá nos dice, comparar las figuras y menciona al menos dos elementos de las figuras que te permitan decirlo. Bueno, en este caso, bueno, claramente tenemos que el ADN circular se duplicó, ¿sí? Y está a punto de separarse, ¿sí? Y además la pared celular está creciendo y se está por unir en el medio para realizar la fisión binaria. Ahí es más que nada donde tenían que centrar la atención, ¿sí? Bien. Bien, acá en la pregunta 2 dice, teniendo en cuenta la función del ácido producido por el estómago, explica por qué una persona medicada con la droga mencionada, omeprazol, podría tener una mayor probabilidad de desarrollar SIBO. Bueno, en este caso sí tenían que explicar que, bueno, eh, el, pasaban dos cosas, ¿sí? En esto. Capaz que este era más complicado porque había que razonarlo, más que nada, no era una cuestión tanto de estudio, ¿sí? El ácido estomacal, ¿sí? Es una barrera eh, em, natural, ¿sí? Contra las bacterias, ¿sí? Es inespecífica porque puede matar cualquier tipo de bacteria con el tipo de pH que tiene, ¿sí? El tema es que cuando nosotros tomamos algún antiácido de forma repetida, la barrera esa disminuye, o sea, su efectividad, o sea, no alcanza a matar las suficientes bacterias y además el pH bueno, después llega al intestino delgado, ¿sí?
es mucho más alcalino que lo común, ¿sí? Entonces el páncreas, que normalmente libera de bicarbonato, ¿sí? Sigue produciendo ese bicarbonato y bueno, los niveles de pH son bastante altos. Entonces, puede llegar a haber un sobrecrecimiento de las bacterias del intestino hacia el intestino delgado. Entonces, bueno, pasan dos cosas, tanto que se pasan directamente las bacterias, sobreviven al estómago y además hay como el pH no es tan ácido, ¿sí? También hay un sobrecrecimiento de las bacterias del intestino grueso. Entonces, bueno, es una combinación de factores. Por eso no hay que abusar de los fármacos, ¿no? O sea, bueno, si hay una acidez importante, bueno, hay que analizarlo. Bueno, ¿qué es lo que está desarrollando esto, ¿no? Si es un factor psicológico, si es un factor alimentario, digamos, bueno, ¿qué tipo de dieta está haciendo esta persona? Bueno, bueno, el abuso de alimentos nocivos para la salud, bueno, hay mucha gente que está acostumbrada a comer de forma desproporcionada y bueno, está acostumbrada a, bueno, tomo un Alka-Seltzer, un Omeprazol y listo, y en realidad, bueno, hay que ver, bueno, eh, hay que hacer un cambio de hábitos para que, bueno, realmente esa cuestión fisiológica no se vuelva más grave porque siempre terminan ocurriendo otras complicaciones, ¿no? Bien, entonces dice, algunas de las bacterias causantes del SIBO toman sustancias presentes en el intestino delgado, las transforman químicamente y producen gas hidrógeno como uno de sus desechos. ¿Sí? El gas hidrógeno que producen estas bacterias en el intestino delgado pueden difundir a través del epitelio del intestino, llegando a los capilares cercanos. De esta manera, la sangre que circula por esa zona se carga de gas hidrógeno. Bueno, siempre, ¿sí? Los gases van de un lugar donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración, es lo que ocurre con el hidrógeno, ¿sí? En este caso. No sé si, no sé si preguntaba sobre estas células especializadas, Cintia. Acá nosotros, bueno, había dos cuestiones acá. Había uno de los temas que hacía referencia a las células del epitelio de que recubre el intestino, ¿sí? Esto es una vellosidad, ¿sí? Que recubre el intestino delgado, y bueno, cada una de estas células tiene microvellosidades que aumentan la superficie de absorción. ¿Cómo me doy cuenta que son células epiteliales? Bueno, tienen forma cilíndrica, tienen estas prolongaciones citoplasmáticas, ¿sí? Que son las microvellosidades que justamente permitan, como mencioné anteriormente, una mayor superficie de absorción, ¿sí? Eh, están apoyadas sobre la lámina basal, ¿sí? Que esto me va a dividir el epitelio del tejido conjuntivo, ¿sí? Acá tenemos un tejido conjuntivo laxo, en donde tenemos algunas células del tejido conjuntivo, ¿sí? Inmersas en colágeno. Bien, entonces acá, ¿sí? O sea, cuando les pedía bueno, qué tipo de célula y justificando, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta que este tipo de tejido es este? Bueno, en el caso del tejido conjuntivo, bueno, porque está por debajo del tejido epitelial y además porque tiene los vasos sanguíneos, ¿sí? Eh, que son, bueno, justamente el tejido conjuntivo es el que permite la difusión de los nutrientes entre el tejido epitelial y los capilares. Entonces, bueno, acá teníamos, bueno, uno de los dos de los tejidos típicos que aparecen en uno de los materiales de estudio, ¿sí? Como tenemos que el tejido conjuntivo puede adoptar diferentes tipos de formas, ¿sí? Pero, pero bueno, este es tejido conjuntivo laxo puntualmente. Pero bueno, les recomiendo que lo analicen, eso, porque seguramente va a haber alguna pregunta respecto a esto. Entonces dice, ¿a qué tipo de tejido pertenece la célula identificada con la letra A? Bueno, ya estuvimos hablando sobre esto. Dice, las células encargadas de la absorción de nutrientes en el intestino delgado son las células especializadas.
La figura 3 muestra un esquema de una de estas células. En el recuadro se muestra con mayor detalle la disposición de parte de los filamentos del citoesqueleto en el interior de esta célula especializada. Bien. Acá tenemos estos microtúbulos, ¿sí?, que permiten justamente la absorción que en esta célula epitelial, porque le dan estructura y permiten que no colapse, ¿sí?, estas microvellosidades, ¿sí?, que es justamente donde se da la interacción entre los monómeros que están siendo absorbidos, ¿sí?, y la célula epitelial. O sea, ahí hay un montón de canales, ¿sí?, que permiten justamente el pasaje de esas sustancias desde la luz del intestino a el interior del citoplasma celular. Pues de ahí la importancia de estos microtúbulos, ¿sí?, este citoesqueleto, ¿sí? El citoesqueleto en sí sirve para justamente dar estructura a la célula, permite el transporte de sustancias en el interior de la célula, ¿sí? Em, y nada, está en otras células, por ejemplo, permite justamente el movimiento, ¿sí? El reordenamiento constante del citoesqueleto permite la traslación de ciertas células, como es el caso de los glóbulos blancos, que, bueno, permiten, bueno, moverse para justamente captar bacterias nocivas para el cuerpo. Bien, entonces, uno de los métodos de diagnóstico del SIBO, llamado test del aliento, consiste en la detección del hidrógeno en el aire expirado por una persona. En esta prueba, la persona ingiere una sustancia, por ejemplo la glucosa, que las bacterias convierten en hidrógeno como parte de su metabolismo. Luego se mide la cantidad de dicho gas en el aire expirado. Dado que las células humanas no producen este gas, el hidrógeno presente en el aire expirado proviene exclusivamente de la producción bacteriana intestinal. Por lo tanto, una persona con mayor cantidad de bacterias en el intestino delgado producirá una cantidad también mayor de gas de hidrógeno. Entonces dice, describí el recorrido del gas hidrógeno desde el intestino hasta que se detecta en el aire expirado por una persona con SIBO a la que se hace el test del aliento. Bueno, en este caso, ¿sí?, tenemos que tener en claro, ¿sí?, que vamos a tener una red de capilares en el intestino, ¿sí? En el intestino, esta red de capilares se une, ¿sí? O sea, viene con la sangre carboxigenada porque las células del intestino tomaron el oxígeno que venía en la sangre oxigenada, ¿sí? Pero es muy rica en nutrientes, ¿sí?, esta sangre. Entonces esos capilares se van uniendo para formar vénulas y después la vena porta, ¿sí?, que va al hígado, la vena porta hepática que va al hígado, ¿sí? El hígado toma los nutrientes que sean necesarios, almacena parte de esto y después continúa su pasaje por la vena cava inferior, ¿sí? Pues en la vena cava inferior, ¿sí?, es justamente una de las venas más importantes del cuerpo, que es la que recibe la sangre del torso para abajo, ¿sí? Entra al lado derecho del corazón, a la aurícula derecha. Esta sangre después pasa al ventrículo derecho, sale por la arteria pulmonar hacia los pulmones, después vuelve esta sangre por medio de las venas pulmonares al lado izquierdo del corazón, a la aurícula izquierda, y después el ventrículo izquierdo, perdón, después pasa al ventrículo izquierdo y sale por la arteria aorta, ¿sí? Pero bueno, este gas hidrógeno, ¿sí?, hace ese recorrido, pasa por los capilares intestinales, a las vénulas, a la vena porta hepática, a la vena cava inferior, a la aurícula derecha, al ventrículo derecho y por la arteria pulmonar, que se va ramificando, llega al pulmón, ¿sí? Ahí tenemos el recorrido de cómo llega este gas hidrógeno hasta los pulmones, ¿sí?
sea, cuando sale esta arteria pulmonar, ¿sí? Se va a ramificar, va a pasar a arteriola y a capilar, ¿sí? Y ahí va a llegar a lo que es, esos capilares van a llegar a lo que es el alveolo pulmonar. ¿Alguna duda con este punto? Ok, se va a cortar, si quieren vuelvan a entrar. Bien, voy a terminarlo así vuelvo a entrar.